Hola, bienvenidos al seminario Instrumentación Didáctica Tecnocrítica. El día de hoy estaremos hablando de los medios y los recursos para la enseñanza como continuación de lo que ha sido nuestro objeto de reflexión, que son los principios que rigen la enseñanza y también los procesos de enseñanza-aprendizaje. A lo largo de las sesiones anteriores hemos eh, abordado temas particulares, eh, analizando, ¿verdad?, cuáles son esas leyes generales que ordenan los procesos de enseñanza y que tienen una gran influencia en los procesos de aprendizaje. Hablamos de los 8 principios de la enseñanza, los 8 principios pedagógicos que propone la Escuela de Pedagogía Cubana, en donde destacan la cientificidad, el carácter educativo de la enseñanza, la cuestión audiovisual, la vinculación de lo concreto con lo abstracto, de la teoría con la práctica, de la atención a la individualidad, entre otros. También reflexionamos sobre las condiciones necesarias entre los alumnos para poder acceder a eso que llamamos conocimiento. Y dijimos que entre ellos son la memoria, el pensamiento y los lenguajes. Asimismo, revisamos cuáles son las partes, las fases de los procesos de aprendizaje según las teorías propuestas por Vygotsky y por Piaget, donde identificamos al punto de partida como el equilibrio y el punto de llegada como un equilibrio enriquecido, digamos, con aprendizajes. También empezamos a ver un poco el rol del docente como mediador del proceso en este espacio que Vygotsky le llama la zona de desarrollo próximo, y que es ese momento en el que el alumno participa de manera activa, física y mentalmente en la construcción de sus propios conocimientos, en donde ese es el lugar en donde, según el paradigma constructivista, los alumnos construyen los puentes cognitivos entre lo que saben y lo que están aprendiendo. Entonces, desde estas propuestas constructivistas, también abordamos los tipos de métodos de enseñanza que propone la nueva escuela cubana, la Escuela de Pedagogía Cubana, y que se dividen en dos grandes grupos: los métodos reproductivos y los métodos productivos. Hicimos énfasis en que los métodos reproductivos son aquellos que buscan tener algún tipo de desarrollo de habilidades y destrezas de los alumnos, mientras que los métodos productivos son aquellos que ya buscan algunos procesos mentales superiores, como son la creación. El día de hoy, al hablar de los medios y recursos para la enseñanza, estaremos avanzando en todos esos elementos que el profesor debe tener en cuenta para, desde la didáctica, establecer elementos de análisis tecnocrítico hacia el aprendizaje. Recordemos los fines de aprendizaje de nuestro seminario, que busca que comprendamos la importancia y caracterización pedagógica de los modelos, los métodos, los medios y recursos didácticos para la enseñanza. Para el día de hoy, nuestro objetivo es reconocer los medios de enseñanza, su función en el proceso de aprendizaje y las principales competencias que se requieren para su uso. Cuando hablamos de medios y recursos para la enseñanza, ¿a qué nos referimos? Bueno, con frecuencia
hemos notado que hay una confusión cuando hablamos entre materiales, recursos, medios para la enseñanza. Cuando hablamos de materiales, por ejemplo, nos referimos a todos aquellos objetos o productos que van a servir de apoyo a la enseñanza, como lo son hojas blancas, gises, plumones, lápices de colores, tijeras, resistol, revistas, periódicos, etcétera. Sin embargo, al hablar de recursos o de medios, ya su definición es un poco más compleja y su función tiene mayor impacto en el proceso de aprendizaje. Entendemos por recursos o medios cualquier elemento que el profesor provea que para el diseño y desarrollo del currículum. Claro, estamos hablando de este momento previo a la implementación de la sesión, de la experiencia de aprendizaje, al que se le llama planeación. Entonces, el profesor, al hacer su planeación, selecciona algunas cosas, por ejemplo, los contenidos, establece los objetivos de enseñanza que quiere alcanzar, es decir, la zona de desarrollo potencial. También diseña las estrategias que va a implementar para construir junto con los alumnos la nueva información, ¿verdad? Y prevé, por supuesto, los medios y los recursos. Entonces, él busca con estos recursos mediar en las experiencias de aprendizaje y provocar encuentros o situaciones que lo faciliten. Entonces, los recursos y los medios son elementos que no solamente se usan, sino que tienen una intención. Tienen la intención de ser parte de la experiencia de aprendizaje y crear situaciones que lo faciliten. ¿Para qué sirven? Bueno, son un apoyo para organizar las situaciones de enseñanza. Habíamos comentado que las situaciones de enseñanza son todas estas formas en las que se organiza la enseñanza, son estas unidades de tiempo que nos permiten tener, digamos, un margen de tiempo de trabajo y que estas situaciones de enseñanza pueden ir desde la clase más tradicional hasta otras formas como lo son el debate, el taller, el proyecto, la mesa redonda, ¿no? El conversatorio. Cualquiera de estas formas son el seminario, son formas de organizar la enseñanza y en todas ellas se espera que se utilicen los medios y los recursos. También los conocemos como soportes que almacenan y difunden contenidos, influyen, condicionan y determinan el lenguaje de los mensajes. O sea, son estos canales que utilizamos para transmitir la información, para compartir información con el auditorio. Influyen tanto y son tan importantes que incluso son capaces de modificar el lenguaje y por lo tanto la percepción que el educando tiene del mensaje. Lo vuelven más motivador, lo vuelven más efectivo. Por ejemplo, cuando hablamos de la gamificación o la realidad aumentada, el uso de computadoras, el uso de videos, pues vuelven el contenido mucho más atractivo para los jóvenes, para los niños. Permiten cumplir algunos principios de la enseñanza. Esto es importante. El uso de medios y recursos nos permite cumplir el principio de motivación. Debe haber una motivación extrínseca, por supuesto,
pero que esperamos se convierta en motivación intrínseca para aproximarse a los contenidos e inmiscuirse activamente en el proceso de aprendizaje. También nos permite resolver el tema de lo audiovisual. Comentamos en la primera sesión la importancia que tiene la participación de todos los sentidos humanos, los 5 sentidos humanos, en el proceso de aprendizaje. Entonces, el uso de recursos y materiales nos permite, facilita que se vea, se escuche, se pueda tocar, se pueda oler, incluso se pueda gustar, dependiendo del recurso que se utilice. Entonces, eso nos permite tener imágenes, tener sonidos, tener ambientes propicios para el aprendizaje. Y por supuesto, nos permite ir de la contemplación viva al pensamiento abstracto. Los simuladores, por ejemplo, los recorridos virtuales por museos o por áreas de interés histórico, científico, pues nos dan muchos elementos para poder mejorar la experiencia de aprendizaje. Sin duda alguna, favorecen el desarrollo de habilidades y de destrezas. Los jóvenes se pueden volver diestros en el uso de una aplicación o en el uso de un instrumento o en el uso de una plataforma o en el uso de una lengua diferente a la materna. En algunos casos propician la búsqueda, organización y difusión de nueva información. Por ejemplo, cuando no solamente se aprende, sino que se genera una información nueva y se publica en alguna de las redes sociales, entonces nos estamos refiriendo a que se difunde una información nueva, diferente, presentada de manera diferente y que muestra es muestra de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje mediada por recursos. Hay una clasificación de los medios para la enseñanza. Hay quien los conoce como los recursos experienciales directos. Es decir, estos recursos son, digamos, de primera mano, son los que permiten la aproximación directa, la experiencia. Habíamos comentado en algún momento que la experiencia empieza con el contacto, es decir, permite el acercamiento del joven estudiante al objeto concreto de aprendizaje. Son objetos que se incluyen en cualquier momento del acto didáctico, ya sea dentro o fuera del aula de clase, y sirven de experiencia para los alumnos, ¿no? Estos pueden ir desde una planta, desde una balanza, hacer una excursión, una visita al jardín escolar, un recorrido por la manzana donde está la escuela, una visita de los niños más pequeños a los niños de los grupos más altos en la escuela, de primero de primaria, visitan a los de sexto, la visita a la biblioteca, la visita al aula de medios, la visita a la dirección, en fin, eh, este tipo de recursos permiten que el niño con todo su cuerpo, el joven se pueda aproximar al objeto de reflexión. El profesor, si lo considera útil, ¿verdad? Para enriquecer las actividades, pues los incorpora, buscando mejorar la motivación, la construcción de aprendizajes significativos, la retención y memorización de lo aprendido y, por supuesto, tener elementos de evaluación del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. También hay otros recursos que se les conoce como estructurales o propios del ámbito escolar.
Estos recursos pues son propiamente los que están dentro de la escuela, ¿no? Su finalidad principal es colaborar en el proceso de enseñanza y puede ser laboratorios, bibliotecas, hemeroteca, gimnasio, el laboratorio de idiomas, el Museo de Ciencias Naturales, todo eso que podría estar en la escuela o que podríamos construir con la colaboración de nuestros alumnos y que podrían ser posteriormente recursos experienciales directos. También encontramos otro grupo de recursos que se llaman simbólicos. Son aquellos que tienen como función apoyar eh, la apropiación de elementos mucho más abstractos, porque parten del hecho de que no se está accediendo al objeto real, pero aún sin esa presencia del objeto, se puede aproximar al estudiante a través de símbolos o imágenes. En algún momento de nuestras sesiones anteriores reflexionamos sobre esta cuestión de lo que significa abstraer y comentamos que la abstracción se logra cuando uno es capaz de evocar la cosa sin que la cosa esté presente, ¿no? Entonces, la realidad a la que se aproxima el estudiante es a través de símbolos y de imágenes. Los recursos simbólicos se dividen en material fijo no proyectable, como son maquetas, modelos, globos, terráqueos, etcétera. En material impreso, como son los libros de texto, los libros, fichas, cuadernos, mapas, y también en materiales presentados a través de medios tecnológicos, como son los recursos sonoros, la radio, los discos, los recursos icónicos, es decir, pósteres, imágenes, retroproyectores, diapositivas, eh, recursos audiovisuales también, como el cine, como el video, como los recursos interactivos o como la informática y la robótica. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, hay una gran variedad de recursos, desde estos recursos que podrían ser gratuitos, como ir al jardín de la escuela, como hacer una visita a la biblioteca, hasta aquellos mucho más sofisticados que requieren, digamos, de cierto dominio de su manejo, como son los recursos interactivos, como decíamos, la gamificación, la realidad aumentada, todo aquello que tiene que ver con la informática y la robótica. Bueno, entre los recursos que más utilizamos los maestros, sobre todo después de la pandemia y el confinamiento domiciliario, pues encontramos estos que tenemos aquí en la pantalla. Claro, ya hay otros más como Cajum, Canva, ¿verdad? Que son ahora muy solicitados, muy requeridos. La inteligencia artificial hoy es muy importante. Estos recursos educativos abiertos, pues los maestros aprendimos a utilizarlos en una emergencia y poco a poco se han vuelto parte de la vida cotidiana. Redes sociales como Facebook, como Twitter o X, YouTube, Google for Education, TikTok, Instagram, pues son parte importante ya de la vida en las escuelas. Las aplicaciones como el Padlet, como el Cajún, decía yo, eh, eh, como pues el mismo WhatsApp, ¿no? Como el mismo el mismo Zoom, el Classroom, por supuesto, se suma a todo esto, el Drive, el trabajo que se hace con Meet en las videoconferencias. Todo eso hace que hoy en día, pues, la educación, los procesos
de enseñanza se vuelvan mucho más dinámicos en esta búsqueda de formar a los alumnos para su vida adulta, pues es necesario que involucremos este tipo de recursos. Recordemos nosotros que hoy los niños y los jóvenes que tenemos en nuestra aula realmente se están formando para vivir plenamente dentro de 20 años, los más pequeños, 25 años, los más pequeños, y tal vez aquellos jóvenes que tenemos en la universidad, bueno, pues para vivir los próximos 30 años. Entonces, una de las cuestiones que se requiere es que se involucren todos estos recursos en los procesos de aprendizaje. Fíjense ustedes que eh, la, la ONU y la OIT hace ya algunos años, a principios de este siglo, publicaron algunas competencias profesionales que era importante que se desarrollaran en la escuela. Al hablar de profesionales, bueno, se están refiriendo al trabajo en la universidad. Sin embargo, estos requerimientos hoy han ido permeando, se han ido extendiendo a los otros niveles de enseñanza y, por ejemplo, pues ya se espera que en preescolar los niños vayan aproximándose a este tipo de recursos. Esas competencias son principalmente las competencias comunicativas. Leer, escribir, escuchar, hablar. La incorporación de las tecnologías en la vida cotidiana. O sea, el saber utilizar un celular, un cajero automático, la computadora, algunas apps que traemos ya en el teléfono. Esa es como la tecnología tenemos que incorporarla pues ya como una exigencia a el trabajo en la escuela para que pueda ser utilizada en la vida diaria. El trabajo colaborativo, eso es muy importante como una característica profesional, pero que no escapa a la formación integral de los sujetos desde los sujetos más pequeños. El trabajo colaborativo que lleva consigo pues aspectos de respeto, aspectos de sororidad, de empatía, de inclusión, de trabajo o de construcción de espacios seguros y armónicos, la educación para la paz, en fin, todos estos elementos que son necesarios para el trabajo colaborativo. Y también lo que se espera es que sean capaces de comunicarse en una lengua diferente a la materna. Entonces, como lo sabemos hoy en día, hay proyectos ya importantes desde la Secretaría de Educación Básica, la Secretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior para que en todos los niveles estos planteamientos estén presentes, aun cuando originalmente eran competencias profesionales, hoy requerimos verlas como parte de la vida de las escuelas en cualquier nivel de enseñanza. Bueno, para el uso de todas estos recursos, el trabajo a través de las tecnologías o las visitas a los museos o el uso de recursos más tradicionales como son la participación en la biblioteca, la lectura de libros de texto, la redacción de textos de difusión, pues se espera que el maestro, ¿verdad?, se distinga por comprender la realidad actual y su complejidad. El maestro hoy en día debe comprender que su acción inmediata, es decir, su hoy, su aquí y su ahora, tiene que ver con algo que se llama pasado y que debe proyectarla hacia el futuro. Es decir, debemos actuar en el presente
como una consecuencia de las acciones que hicimos en el pasado, y tenemos que pensar cómo esas acciones que llevamos a cabo van a ayudar a construir escenarios futuros, escenarios deseables, y no escenarios que no nos parezcan apropiados. Entonces, esa es una cuestión de complejidad. Probablemente ustedes en algún momento tengan que abordar los temas del enfoque prospectivo en la educación, y verán que se habla ya de una continuidad en los tiempos, en el tiempo, que obliga al maestro a tener iniciativas importantes de imaginar el futuro para trabajar hacia un futuro deseable. Debe aceptar la realidad de su dinamismo, es decir, no se puede seguir pensando que puedo recortar, ¿verdad? Hacer un recorte de la realidad y mantenerla estática para su análisis o para su exposición didáctica. Eso es descontextualizar, eso lleva a la no comprensión de una realidad que es dinámica porque está contextualizada. Lo que ocurre en nuestra aula tiene que verse como parte de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre en nuestra región de Latinoamérica, de lo que ocurre en el continente y de lo que ocurre en el mundo. Entonces la realidad hoy no es estática, hoy se tiene que observar en estas múltiples relaciones dinámicas y dialécticas que establecen todos sus componentes. Es muy importante que el maestro considere que incluir recursos y medios le permite alcanzar los objetivos de aprendizaje. Sobre todo si son objetivos reales, son objetivos, digamos, que tienen la exigencia, que atienden a una exigencia social de formar personas íntegras e integrales, que aprendan y que sepan vivir en sociedad. Entonces, los objetivos no solamente son contenidos, sino también son valores, actitudes, el trabajo para la vida. Y ahí nos ayudan mucho todo el uso de todos estos recursos. Las TIC, por supuesto, son uno de los recursos más socorridos actualmente, ¿no? Pero ya no solamente las diapositivas o el proyector, sino que ahora ya incluimos simuladores, por ejemplo, incluimos gamificaciones, incluimos toda una serie de apps que nos permiten desde seleccionar textos, seleccionar contenidos, organizar los equipos, trabajar con los alumnos a distancia, poder romper las barreras del tiempo y del espacio y estar comunicados 24/7 con nuestros alumnos en lo que hoy llamamos la escuela en la nube. El profesor hoy debe comprender que cada individuo es diferente, lo mismo que sus procesos de aprendizaje. Y el permitirle la aproximación directa, mediada, por supuesto, con la nueva realidad, es lo que le permitirá favorecer el desarrollo individual de cada uno de sus estudiantes. Y por supuesto, debe orientar su actividad por principios de enseñanza que favorecen la atención integral de los sujetos. Cabe mencionar, pues, que en esta sociedad del conocimiento, que así le llamamos, el uso de los recursos también tiene que ir acompañado de una permanente supervisión ética. Es decir, permanentemente hay que hablar con los niños de la responsabilidad que significa utilizar las redes sociales, publicar en las redes sociales, hacer comentarios,
comunicarse con otras personas en las redes sociales implica una responsabilidad inmediata, ¿no? Entonces hay que mostrarles también estas actitudes que se deben mantener en el uso de estas tecnologías. ¿Qué hace el maestro? Bueno, pues diseña escenarios, decíamos. A partir de este ejercicio de imaginación, él debe proyectar cuáles son los escenarios posibles hacia donde él debe encaminar su trabajo. Y a partir de eso, utilizar los medios y los recursos adecuados para lograrlo. Gestiona los conocimientos haciendo que las cosas sucedan. Gestionar quiere decir hacer que las cosas pasen. Entonces, una enseñanza, una didáctica crítica que cuestiona los procesos lineales y tradicionales, pues implica un ejercicio permanente de gestión por parte de los maestros, de conocer a sus alumnos, de conocer sus intereses, de conocer sus habilidades, de conocer sus debilidades también, ¿no? Para poder hacer que todo eso que él se plantea como la zona de desarrollo potencial o los procesos de aprendizaje o lo que hoy le llaman los procesos de desarrollo del aprendizaje, bueno, se vayan logrando. Media en el proceso de aprendizaje, lo hemos comentado, es el que está acompañando al alumno, dirige, no dirige, coordina, no coordina, él toma decisiones en ese espacio en el que el joven está haciendo, pensando, investigando, leyendo, escribiendo. Ahí el maestro está mediando en todo ese proceso. Promueve aprendizajes significativos, que no quiere decir que todo el tiempo se tenga que hacer aprendizajes significativos. También puede haber aprendizajes memorísticos necesarios. Ya lo vimos cuando abordamos a la memoria como una posibilidad, como un principio para el aprendizaje. Es importante desarrollar la memoria para poder construir abstracciones. El profesor vincula la teoría con la práctica y la vida cotidiana. Y en ese sentido es que se cumple el aspecto formativo de la educación. En la vida cotidiana ocurren muchas cosas, se vive en familia, se vive en comunidad, se trabaja en algún lugar, se comparten espacios con otras personas como son el transporte, como son las calles, como son los centros comerciales, como son los espacios de participación social, los espacios de esparcimiento, los espacios culturales, y uno tiene que aprender a comunicarse y a vivir en esos lugares. La vida cotidiana no se parece a la teoría. La vida cotidiana se parece a nuestras realidades, a la realidad de cada uno de nosotros. Por supuesto, selecciona los recursos y los medios más adecuados para lograr el aprendizaje o para promover el aprendizaje entre sus alumnos, y selecciona también los contenidos más acordes y que puedan ser atendidos, abordados a través de estos recursos y medios de los que estamos hablando. Bueno, entre las competencias que se requieren de los profesores está la capacidad de leer y entender realidades complejas, lo comentábamos. Es importante que el profesor aprenda a contextualizar desde lo global hasta su grupo clase para que podamos eh, dimensionar en su valía lo que ocurre en un momento, en una clase, en una sesión de una hora y su repercusión en todo el mundo. Debe ser hábil para navegar en Internet, para utilizar herramientas digitales, debes tener fluidez para incorporar las herramientas digitales en los procesos educativos y para orientar a sus alumnos en la selección y uso de estas tecnologías. Eh, y, por supuesto, leer y escribir por lo menos una lengua diferente a su lengua materna. También tiene que ser un poco investigador
porque necesita investigar para actualizar y tener mayor conocimiento. Pero ya no basta con tener conocimiento, sino también es importante mantenerlo actualizado, que ese es un aspecto ya un poco difícil actualmente por la velocidad con la que se genera nuevo conocimiento. Debe tener interés por la investigación educativa. Cada sesión, cada experiencia de aprendizaje con los alumnos invita a proyectos de investigación, digamos, aplicada, investigación-acción, investigación en el campo, que le proporcione información para reflexionar y mejorar su práctica docente. Por supuesto, es necesario que aprenda y desarrolle su destreza para diseñar proyectos integradores. Ya es muy difícil que se presenten situaciones donde no se tengan que incorporar elementos multidisciplinares. Entonces, un proyecto integrador siempre será importante para dar cumplimiento a los trabajos multidisciplinarios. Y por supuesto, un interés permanente para innovar su práctica y su quehacer docente. Les dejo algunos recursos, algunas referencias bibliográficas para que aprendan más, y también les comento la evaluación de esta tercera sesión.